Bienvenidos a la segunda clase de esta historia sobre Cuba republicana. Vamos a comenzar con la segunda intervención de los Estados Unidos y su gobernador Charles Magún. El 12 de octubre de 1906, Charles Magún asumió el cargo asignado por el presidente de los Estados Unidos para servir como gobernador de Cuba, cargo que ocupó por 2 años. William Taft, secretario de Guerra de los Estados Unidos, gobernó a Cuba cerca de 2 semanas, y lo menciono porque es parte de la historia, en espera de la llegada de Charles Magún para que no se hiciera un vacío de poder. Pero Charles Magún es el gobernador oficial de la segunda intervención. La proclama de Taft al pueblo de Cuba precisó los objetivos del gobierno provisional. Decía la proclama del gobierno de los Estados Unidos a Cuba: subsistirá la intervención hasta que se haya restablecido el orden, la paz y la confianza política. Será un gobierno sometido en lo posible a la Constitución de Cuba, a la que se dieron los cubanos. La bandera cubana ondeará como de costumbre sobre los edificios públicos de la isla. Todos los departamentos continuarán, oigan bien, bajo administración de cubanos como bajo la República de Cuba. El gobernador Magún, con 45 años, tenía una distinguida carrera profesional. Era abogado, había sido juez en el estado de Minnesota y en su momento, en el momento que recibe el nombramiento, era administrador de la construcción del Canal de Panamá. Una de sus primeras medidas de gobierno fue crear la comisión consultiva, integrada por cubanos y norteamericanos, respetados todos y de probado talento jurídico, que serían consultados sobre las implementaciones de leyes para crear una sólida organización administrativa y una transparente sistema electoral. De inmediato, Magún inició un vasto programa de obras públicas que incluía expandir los acueductos en numerosas ciudades, la construcción de 800 kilómetros de carreteras, 608 kilómetros de vía para los ferrocarriles y más de 200 puentes, además de numerosas instalaciones sanitarias. La construcción de estas obras se financió gracias a los más de 13 millones de dólares que dejó el gobierno de Estrada Palma en la tesorería del gobierno cubano. Por eso, repito, en nuestra historia, Estrada Palma es paradigma de honradez en la administración de los dineros del Estado. Magún trató de congraciarse con los líderes de las diferentes facciones políticas. El gobernador adoptó un deshonesto sistema de cargos públicos, creando innecesarias plazas conocidas como botellas, cuyos usufructuarios no tenían que ir a trabajar. Magún hacía esto tratando de congraciarse con los diferentes grupos políticos a lo largo y ancho de Cuba. Pero fue ya un malísimo ejemplo, y no estoy diciendo que esto lo inventó Magún, pero viniendo de una administración tan honesta como la de Estrada Palma, fue realmente lamentable, triste, trágico la actuación
que tuvo Magún creando estas botellas, estos puestos de trabajo donde no tenían que hacer ninguna labor. Los contratos otorgados para la construcción de carreteras fueron abiertamente escandalosos. Bajo la austera administración de Estrada Palma, y esto lo pongo como un ejemplo específico, cada kilómetro de carretera había costado poco más de $6,000. Kilómetro de carretera, costo $6,000. Bajo Magún se pagó por cada kilómetro de carretera más de $18,000 por la misma unidad. Magún demostró, por otro lado, ser hábil para buscar soluciones apropiadas a los problemas políticos, pero permitió el despilfarro, permitió la corrupción, aunque no hay pruebas de que Magún se haya enriquecido en el gobierno de Cuba. El gobierno de Magún logró serenar el confuso estado de la política cubana y tranquilizó los numerosos líderes regionales. Washington quería poner fin a la empresa de Estados Unidos en Cuba, a la intervención, asegurando la paz en la isla. De forma que Magún convocó a elecciones nacionales que ganó el popular Partido Liberal con una sólida mayoría. Su líder, José Miguel Gómez, fue elegido presidente y gobernó de 1909 a 1913. El 28 de enero, precisamente de 1909, las fuerzas de Estados Unidos se retiraron de Cuba. José Miguel Gómez, segundo presidente de la República de Cuba. José Miguel Gómez fue mayor general del Ejército Libertador, peleó a las órdenes directas de Máximo Gómez y, como dije, fue el segundo presidente de la República de Cuba. Era alto, fuerte, de probado valor personal. Poseía un carácter cordial, tolerante, pródigo en los placeres de la buena mesa, en agradables tertulias, acompañado de leales y queridos amigos. Fue a lo largo de su vida esposo y padre ejemplar. José Miguel Gómez integró el Partido Liberal y fue el político más popular de su época. Su presidencia marcó 4 años de notable crecimiento económico. Desarrolló la infraestructura de servicios públicos y las libertades individuales consagradas en la Constitución de 1901. Su presidencia estuvo también marcada por la patológica tradición colonial de corrupción, donde se obtenían beneficios personales aprovechando los recursos del Estado. El humor vernáculo del cubano matizó el alto nivel de tolerancia a este recurrente defecto colectivo con la frase: el tiburón se baña, pero salpica. Durante la presidencia de José Miguel Gómez, la producción azucarera creció con notable expansión de dicha industria, incluyendo la construcción de 7 nuevos centrales azucareros. En la provincia de Oriente se construyeron el Jobabo, el Delicia, el Manatí, el Río Cauto, el América y el Borjitas. En Camagüey se construyó el Central Morón. El efecto de la riqueza económica de la industria azucarera favoreció el crecimiento de comunidades urbanas en zonas de baja población. Las eficientes fábricas de azúcar con equipos
de máxima producción y alta calidad permitieron a miles de cubanos acceder a conocimientos especializados en el complejo tecnológico que brindaba el sostenido desarrollo de la revolución industrial. Y quiero hacer un énfasis porque este conocimiento técnico cubre toda la distancia de la geografía cubana, porque había centrales en toda la isla. Y el cubano de los pueblos que servían a los centrales azucareros se beneficiaban de estar cerca de todo el equipamiento que era producto de la revolución industrial. El cubano creció en la modernidad. Esto es importantísimo porque una de las características de este pueblo nuestro es que llegó a participar, a ser un medio en que se modernizó, vivía a la vanguardia de todo el desarrollo industrial, porque los centrales generaban electricidad, los centrales producían energía para mover las aguas y abastecer y servir las casas como servían los centrales. De manera que el cubano aprendió de la revolución industrial todos los elementos mecánicos que había en ese momento en los países más desarrollados del mundo. El cubano, la industria azucarera, le dio al cubano la capacidad de vivir, crecer y desarrollarse en el mundo moderno. Durante la presidencia de José Miguel Gómez, La Habana alcanzó los 300.000 residentes y comenzó a perfilar las características de urbe cosmopolita que tornaba los días de febril actividad en noches de bohemia inolvidables y mágica alegría. Entre los años 1902 y 1919, Cuba recibió una extraordinaria migración proveniente de España. Fíjense bien en esta cifra. En estos 17 años llegaron a Cuba, con sus 2 millones de habitantes, más de 436.000 inmigrantes españoles que se establecieron legalmente en Cuba. 2 millones de ciudadanos de habitantes tenía en la isla, más de 400.000 españoles llegaron en esos 17 años. Fue una asimilación extraordinaria, gigantesca, que otros muy pocos pueblos en el mundo han tenido una inmigración en tan poco tiempo de una población que llegaba a abrirse camino en la isla y que era además recibido con los brazos abiertos. Cuba era un país que recibía a los inmigrantes. El cubano, muy pocos salían de Cuba. Una gran diferencia con el sueño del cubano de hoy, que es irse de la isla de Cuba. El año 1911 es un indicador del sólido crecimiento de la economía de Cuba. Ese año Estados Unidos invirtió 205 millones de dólares en la industria azucarera, en los ferrocarriles, en los servicios públicos, en las minas, bancos y tierras. En 1913, la Gran Bretaña se dio cuenta de lo favorecida que era Cuba, porque estaba a 90 millas del mayor mercado de consumo del mundo. Y los ingleses vinieron también a invertir a Cuba, y la inversión inglesa sumó más en aquel momento, dinero de aquella época, de 25 millones de dólares, sobre todo en los ferrocarriles de Cuba. Capitales franceses,
y alemanes también invirtieron en la banca privada y en plantas eléctricas. Como decía, con el enorme mercado de consumo norteamericano a 90 millas de Cuba, se adquirió un alto nivel de seguridad financiera para los inversionistas. Teniendo como meta asegurar la paz y estabilidad interna, José Miguel Gómez amplió los créditos de las Fuerzas Armadas de Cuba. En 1909 creó la Marina de Guerra Cubana, que fue honra de la República por su alto nivel profesional. En 1911 se compró el crucero ligero Cuba en los astilleros Cramps de Filadelfia y el más pequeño crucero Patria, además de varias cañoneras que sirvieron funciones de guardacostas. El presidente Gómez aumentó los efectivos del ejército a 10.000 oficiales y soldados y en 1911, por decreto, estableció la primera Academia Militar de Cuba en el Castillo del Morro. Definitivamente, José Miguel Gómez no quería que le ocurriera lo que le ocurrió a Tomás Estrada Palma, que se encontró frente a una rebelión sin ejército. José Miguel Gómez creó la Marina y reforzó el ejército, además de que lo profesionalizó. Ecos de la esclavitud persistían en la vida económica, social y política de Cuba. En épocas de Charles Magún, durante la segunda intervención, se organizó el Partido Independiente de Color. En 1908, el presidente del Senado, Martín Morúa Delgado, de la raza negra, presentó y fue aprobada una enmienda de ley electoral que prohibía la existencia de partidos constituidos exclusivamente por individuos de una raza, color o clase social. El 20 de mayo de 1912 estalló la rebelión de los negros con manifestaciones de protestas en centros urbanos y grupos armados en zonas rurales, sobre todo en Oriente. Washington reaccionó con una directa amenaza de intervención que José Miguel Gómez y su secretario de Estado, el insigne Manuel Sanguilí, respondieron con dureza. Decía la respuesta de José Miguel Gómez y Manuel Sanguilí: es mi deber advertir a usted que una resolución de esta especie tan grave alarma y lastima el sentimiento de un pueblo amante y celoso de su independencia, añadiendo que era absolutamente innecesario contemplar tan drástica y humillante medida, considerando que solo en 4 días se había controlado la rebelión, con excepción de un limitado territorio en la provincia de Oriente. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Taft, envió al presidente Gómez una conciliadora respuesta, señalando que la presencia de buques de guerra en aguas de Cuba era, y cito, para prestar apoyo y auxilio moral al gobierno cubano y desligado de toda cuestión de intervención. La noticia de los alzados habían incendiado el pueblo de La Maya, cercano a Santiago de Cuba, aceleró la urgencia de aplastar la insurrección. Este trágico episodio se ha tratado con una narración confusa y partidista. Se desconoce la cifra exacta, pero se estima que fueron más de 2.000 muertos en combate y en la brutal represalia, incluyendo sus jefes Evaristo Stenós y Pedro y Bonet, ambos veteranos de la Guerra de Independencia. Dispuestos a enriquecerse
desde los primeros días de su presidencia, José Miguel Gómez dio vigencia al apodo de Tiburón, marginando el digno legado del primer presidente de la República, don Tomás Estrada Palma, paradigma de honestidad administrativa. Con la presidencia de José Miguel Gómez se inicia en la vida política de Cuba el sistemático enriquecimiento de funcionarios públicos, creando una de las más perniciosas prácticas que ensombrecieron los extraordinarios logros institucionales y económicos de la República. Oreste Ferrara, una de las figuras más cultas y lúcidas de la política nacional, encabezó la lista de los que alcanzaron una millonaria fortuna durante la presidencia de Gómez. Pero, líder de clara visión política, José Miguel Gómez, conciliador y pragmático, supo entender las necesidades y preferencias del cubano de su época. Durante su gobierno se autorizó las peleas de gallos y la lotería, dos medidas muy populares que le brindaron simpatía, en realidad enorme simpatía a su presidencia. Se establecieron la Academia de la Historia, la Academia de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, se mejoró el alcantarillado de La Habana, se aumentó el sistema telefónico y en 1912 la Compañía de Electricidad y Gas de La Habana brindaba servicio a más de 21.000 hogares, servicio además que modernizó y dio belleza a la ciudad. El sistema de ferrocarriles continuó su intenso y sostenido desarrollo. La Cuban Railroad Company compró en 1908 la línea que conectaba a Bayamo con San Luis y el ramal de Bayamo a Manzanillo. En 1910 se completó la importante vía ferroviaria de la región norte de Las Villas y Camagüey, llegando hasta el puerto comercial de Nuevitas, que ya tenía conexión directa con Puerto Príncipe en Camagüey y era la línea principal, conectaba con la línea principal de los ferrocarriles de Cuba, que unían a La Habana con Santiago de Cuba. Otras medidas efectivas y de impacto inmediato que contribuyeron a mantener el apoyo del pueblo a su gobierno fueron la creación de 150 aulas de instrucción primaria a lo largo y ancho de Cuba, la creación de 6 granjas escuelas, una en cada provincia, para instruir a jóvenes campesinos en los adelantos de la tecnología agropecuaria y la ley que dictó el cierre de los comercios a las 6 de la tarde en lugar de las 9 de la noche. Fíjense bien, a las 6 de la tarde los trabajadores del comercio y de otras industrias regresaban a sus hogares en lugar de como se hacía a las 9 de la noche. Esta medida fue también enormemente popular en el país. José Miguel Gómez consolidó la paz interna, el respeto a las libertades individuales, el libre mercado, el desarrollo de la economía y las infraestructuras de los servicios públicos. Inteligente y práctico. No aspiró a la reelección, aunque la Constitución de 1901 lo autorizaba. Y el 20 de mayo de 1913 transfirió la presidencia al líder del Partido Conservador, partido contrario a él. Elecciones, en fin de cuentas, que demuestran que por primera vez un partido político cubano traspasaba el poder, el mando, la presidencia a la oposición. Esto es un signo importantísimo. El ganador, el tercer presidente de la República de Cuba, fue el mayor general Mario García Menocal, veterano de la Guerra de Independencia. Repito,
el Partido Liberal pasó pacíficamente el poder político al Partido Conservador. Un hecho extraordinario en su momento. La República de Cuba cumplía 11 años.